Que todos los presidentes mientan, no hay vuelta que darle. En general, la política es muy mentirosa, ¿no es cierto? Es raro encontrar un presidente que no mienta o que en tal caso que no maquille la verdad. No nos vamos a engañar, no solo en el Perú, en el mundo la política es muy, muy mentirosa. Pero en nuestro país hay historia de ciertas mentiras presidenciales que la verdad nunca nos explicamos por qué tanta mentira y tanta terquedad. Y hemos hecho un trabajo de archivo, hemos estado revisando mentiras presidenciales y la verdad es que hay algunas que no solo dan risa, sino que nunca nos explicamos el porqué de tanta terquedad. O sea, y era tan evidente la mentira que uno se pregunta, ¿y por qué la han mantenido? ¿Y por qué se han hecho fama de semejante mentirosos que nunca terminaron de reconocer? Y para poder entender estas mentiras, yo he recorrido a un cronista, a un periodista al que conozco hace muchos años, que además ha escrito unos libros fantásticos, que le encanta la historia y que creo que nos va a dar mucho juego para esta exploración. Y creo que ustedes nos van a ayudar también, porque se van a acordar de estas mentiras presidenciales y se van a animar a escribirnos y a poner con sus mensajes y sus comentarios esos temas en el chat. Él es Gastón Gaviola, ha sido mi compañero muchos años en Canal N y yo estoy muy orgulloso de haber trabajado además con él. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, muy buenas tardes. Un abrazo muy grande a este hermoso equipo de la República. Me sumo a tu pedido, yo no entiendo mucho esto, pero denle like, aprieten el botoncito, revienten el algoritmo, ¿no? Como dices ahora, ¿no? Oye, Gastón, ¿tú has visto al entrar el equipo primero joven Sí. y luego femenino de este canal? Tremendo. Es tremendo. ¿Recuerdas la Casa de Papel? Empezó el matriarcado. Que viva el matriarcado. Totalmente. Se ha dado vuelta de tuerca y este es un equipo, el equipo de la República es recontra femenino y recontra joven y funciona, te digo, como reloj suizo. ¿Eh? Sí, pero dicen que al momento justamente de tener que hacer cosas con presión quirúrgica, sobre todo en temas comunicacionales, los equipos mayoritariamente femeninos dicen que son así relojes precisos. suizos. Bueno, vamos a ver. Bueno, te hemos convocado para hablar de las mentiras presidenciales. Hermoso tema, Carlos. Hermoso tema. Iba escuchando mientras empezábamos que hasta hay unos merenguitos que podrían servirnos para el tema, ¿no? Qué mentiroso ese hombre. ¡Es mentiroso! No sé si tú recuerdas que era la cortina que usaban en un programa cómico en los 90 y después de los 2000 para hablar de uno de nuestros grandes presidentes pegaditos a la mentira, ¿no? Ah, mira, no me acordaba de eso. Claro. ¿De qué programa estás hablando? De las 1001. Ah, tienes razón. Claro. Alejandro, que salía de imitación de JB. Acá como la panaca aquí. Un sol de oro gigante acá. No era panaca, que estoy hablando con la... Era un sol de oro, creo. Era un sol de oro, ¿no? La doctora Carl, y cuando llama Alejandro, entraba Alejandro Toledo, que era Carlos Álvarez, con es mentiroso, entraba bailando. Porque a este hombre no le creían nada. No le creían nada. Tremendo. Bueno, desde el Melody ya se había hecho esa tradición del secuestro de 3 días, ¿te acuerdas? Que convirtieron la marcha de los 4 suyos en la marcha de los 4 telos. Claro. De acuerdo. Bueno, voy con la primera fotografía, la voy a poner en pantalla y vamos a comenzar a hacer esta recopilación. Morales Bermúdez, ¿por qué aparece como el primero en nuestra lista? Porque Morales Bermúdez muere negando hasta la saciedad que el Perú formó parte del Plan Cóndor, Gastón. Es correcto, el Plan Cóndor, estamos hablando de la década de los 70, había mucho interés de potencias, lo que ahora decimos primer mundo, en frenar lo que se llama el avance del comunismo en América del Sur. Y bueno, no era época de redes sociales, ni de Instagram, ni de Facebook, ni nada, y no había la cantidad de denuncias que puede hacer ahora. Entonces, ¿qué hace la gente? Carlos Cornejo me molesta, ¿qué hacemos? Le metemos un tiro en la nuca, lo tiramos a la zanja más cercana y aquí no pasó nada. Así es. Y no pasaba nada. Así es. Los vuelos de la muerte, no sé si recuerdas, era desaparición sistemática de personas en Perú, en Chile, en Argentina, y era la oposición política desapareciendo, como te digo, con un tiro en la nuca. Sí. En el caso peruano, hay la denuncia de 13 personas desaparecidas. Claro, no tiene la relevancia de Argentina y de Chile, porque quizás los 13 fueron expulsados hacia Argentina y no hay ningún caso de muerte conocida en tal caso. Es correcto. Pero Ricardo Napurí
dirigente socialista recuerda esa etapa y la tenemos en imágenes para que vean ustedes lo que significó el Plan Cóndor. Adelante con el video, compañeros. Cuando lo tengan me lo pasan. Pero Ricardo Napuri cuenta que metieron a 13 dirigentes socialistas y los mandaron en un avión. ¿Y sabes por qué no los mataron? Porque también habían expulsados en ese avión almirantes de la Marina de Guerra, que se salvaron por eso, ¿no es cierto? Por los galones. Seguramente eran militares que no estaban de acuerdo con el modelo y decidieron en tal caso no asesinarlos, como era la consigna del Plan Cóndor. Pero él muere negándolo, Gastón, Claro. que era la gran mentira del régimen, ¿no? Exacto, hay una frase muy conocida de él que dice tal cual: el Perú no participó en el Plan Cóndor, son excesos, Así mencionó es. el general Así Bolaños. Excesos, decía él. Y finalmente, ¿qué pasó? Sí, el público lo recordará, tú también. Tuvo que ser un juzgado europeo, italiano, Italia lo condenó. el que le dijera: momentito, general, usted no dice la verdad, usted miente. Así es. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia condenatoria. Sí, Italia lo condena, ¿no? Así es. ¿No? Y él fallece sin, como dicen, el arquero muere en su palo. Sí. Sin decir Sí, señor. esto sucedió. El arquero muere en su Sí. parte. Es verdad. Bueno, ese fue, digamos, como el gran caso de los años 70, porque claro, además, reconocer quizás por su parte que el Plan Cóndor existía, era quizás ganarse eso, ¿no? La posibilidad de una extradición. Por supuesto, como Bueno, sucedió con Pinochet, ¿no? así es, Cuando o una fue Baltasar detención Garzón. internacional. Por supuesto. Bueno, Alan García niega la extradición de Morales Bermúdez, ¿eh? Cuando Italia lo exige. Por lo Ya. tanto, recibe protección del presidente García, lo cual también entra en toda una discusión que es más compleja. Es correcto, es un tema muy complejo. Y hay un detalle ahí para conversar. Morales Bermúdez era un militar que se convirtió en un presidente golpista. Sí. Pero hablar del Plan Cóndor era literalmente echarse encima a toda la cúpula militar que ya tenía más amplia práctica Sí, señor. en dar golpes de Estado. Sí, señor. Es verdad. Entonces, ¿qué iba a decirle a su compañero de promoción, al de que más acá? Ah, sí, tú eras el que hacía eso. No, era Es un verdad. suicidio político y literal. Absolutamente. Porque, como decían, podría haber acabado con 4 balazos y decir que era suicidio, ¿no? De acuerdo. Vamos con el siguiente caso, que es otra de las grandes mentiras. La tenemos en pantalla, Gastón, que es Así es. el reconocimiento del presidente Toledo de Saray. Hoy Saray es una politóloga extraordinaria, Ampliamente respetada en lo académico. ampliamente respetada en el mundo académico, es una chica guapísima además, que claro, es verdad que Lucrecia Orozco, su madre, muestra el caso de Toledo y de la hija no reconocida en el contexto de querer aprovecharse. ¿no Había es una cierto? coyuntura política en ese Claro, de momento. dañar a Toledo con el tema, ¿no es Absolutamente, cierto? claro. Es verdad, pero había una falta de reconocimiento de la paternidad de la chica. Había una vida de por medio. Había una vida de esa por medio. Había una señorita. vida. Y Toledo dijo abiertamente, y lo dijo en el programa de Bailey, en el francotirador, lo siguiente, si lo A podemos ver. poner en pantalla, compañeros, lo ponemos. No es mi hija, juro por la vida de mi madre que no es mi hija. Ponerle en el candelero a su señora madre, ¿no? ¿Todo para qué? Para al final terminar... Pero así diciendo que- es. Y lo típico aquí, no sé si se me permita, no, es un tema serio, pero poniéndole una gota de humor, vamos a hacer esto Siempre hay distendido, es que la hora del ponerle humor a almuerzo, esto, así es. ¿no? Siempre dicen que no hay hijo que se parezca más al padre que el hijo negado. O sea, físicamente dices. Claro. Pero era clarísimo. físicamente. Y la señorita Saraí Toledo era un pequeño Alejandro Toledo. En las fotos iniciales de finales de siglo, principio del siglo XX, tú decías, oye, es la versión femenina del padre. Totalmente. Totalmente. Era impresionante. Tenemos otra cita que también queremos compartir con ustedes del propio Alejandro Toledo sobre Saray. Miren ustedes. He tomado la firme decisión, claro, ya ante la contundencia de las investigaciones, sí. de reconocer la paternidad de Saray Toledo Orozco. Pero mira el cinismo, Gastón. El cierre. No, el sí. cierre. Para ganar, a veces hay que perder. O sea, No ganó una hija, perdió poder político. exactamente. ¿No es cierto? Terrible, ¿no? Sí. Terrible, ¿no? Dando a entender que reconocer a su hija era una derrota táctica necesaria Claro. para ganar estabilidad política, Gastón. El caso de Toledo era impresionante. Yo recuerdo que ese programa, Laura Bozzo, que tenía un programa, los famosos talk shows que existían a principios de siglo, y todos los días que había un programa, cuando hablaban de Toledo,
todo el público coreano, que se haga el ADN, que se Claro, haga el ADN. O claro. sea, la presión no solo Tú política, estás social. en cobertura Yo en periodística. esa época ya era reportero, ya corría a Ya. la calle, y el presidente Toledo, su nivel de aprobación llegó, me acuerdo, en un momento a 2 o 3%, que la gente empezaba a bromear diciendo, si tiene 2% de aprobación con el más menos 2% que te da el índice de error de una encuesta, tenía 0%. Claro, decían claro. algunos. O sea, Bueno, gobernar con 2%. pues Y mira. este era un tema que le quemaba, ¿no? La paternidad. Te voy a contar otra anécdota periodística de esa época. Yo estaba en Canal N y me piden que conduzca el noticiero de América Televisión porque había faltado el conductor principal, algo le había pasado, y ocurre lo del reconocimiento de la paternidad. Que da el mensaje a la nación. Eso. Enlace en vivo con Saraí Toledo, que vivía en Piura. Sí. Y entonces ahí está Cornejo, además un joven Cornejo en aquellos años, Gastón, y yo haciéndole las preguntas habituales de, bueno, ¿cómo has recibido la noticia? No sé qué. Y América Televisión, que vive del show televisivo, me decían por interno, pero pregúntale si le va a decir papá. Esa era la pregunta Qué fuerte. que le interesaba a Por América orientales, Televisión, claro. por interno, ¿no? Pero pregúntale si le va a decir papá. Y yo le decía, déjame, voy a preguntar tonteras, ¿no es cierto? Claro. Era el, no, era Como el ese- el morbo, show, era el show claro. televisivo lo que les interesaba. Sí, 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 Y eso me has hecho acordar. Pero, Bueno, ¿recuerdas cómo despidió el mensaje a la nación Toledo? No me acuerdo. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Saraí. veste coche. Un personaje, Un Toledo, personaje, pero te habla de la catadura moral, Sí, ¿ah? claro, ¿No es claro. cierto? Sí, sí, sí. O sea, el no reconocimiento de un hijo, pero luego del reconocimiento, mira, Claro. lo hago porque me conviene. La uso política. Eso es sinvergüenza, pues. Si estoy naufragando, ella va a ser mi salvavidas. ¿Se acuerdan ustedes de esto que estamos hablando? Coméntenos, déjenos sus comentarios, cómo vivieron esto, este suerte de show político, pero que hablaba de una hija en el fondo, ¿no es cierto? Que era el drama de lo que estaba detrás. Ollantumala, A ver. vamos a meternos, que también era otra gran mentira. Es verdad que la mentira era de la esposa, pero él se la come. Porque Eran él tiene un binomio Era que un gobernaba, binomio, ¿no? era un binomio, ¿no es cierto? Acá lo que hay es una traición de un tercero. Así es. ¿No es cierto? Este Álvaro Gutiérrez roba unas agendas del entorno presidencial y las entrega a la prensa. Claro, la famosa filtración y, insisto nuevamente, en este caso no es el arquero, la arquera muere en su palo. ¿Qué salió a decir la señora Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista en ese momento, porque le tenían que dar un cargo para justificar su aparición en todas las escenas de poder, que no era su letra? No era su letra. No es mi letra, no es mi letra, no es mi letra. ¿Lo dice por mentir o lo dice por estrategia legal, Gastón? Bueno, Roy Gates me parece que era Roy el Gates, abogado el pelado, en sí. ese momento, sí, lo recuerdo. Como que le pisa los callos, ¿no? Porque ella dice, no son mis agendas, y después Roy Gates como abogado dice, las agendas no pueden ser prueba válida porque al robarlas de la casa se perdió la cadena de O custodia. sea, cualquiera ha podido Claro. alterarlas, ¿no? Pero mira, ¿no? Ella dice, no son mis agendas, y él dice, sí son, pero no son una prueba válida. Entonces, se hubieran tomado un café y ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué decían? Ahora, ¿por qué estamos hablando de las mentiras presidenciales? Porque Gerí es tan mentiroso y habla tanta mentira todo el tiempo e intenta justificar las barbaridades que está haciendo que nos dio la excusa perfecta hoy día Claro. para hablar de las mentiras. El poder y la mentira. El podría poder y ser, la ¿no? mentira, Gastón. Sí, beben del mismo vaso los De dos. acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Tenemos alguna cita del caso Humala que podamos compartir con nuestros televidentes a partir del caso? No tenemos citas, ¿de acuerdo? Pero en tal caso las frases eran de ese tipo, eran para disculparse, eran para de alguna manera salir rápido del tema. Y ella reconoce recién cuando va a la fiscalía que las agendas eran suyas porque las había, según ella, ahí las había visto Claro. y ahí pudo reconocerlas, ¿no? Solo había visto las fotocopias, dijo ella originalmente, solamente vi las imágenes en televisión, salió a decir, pero cuando ya tienes a la justicia parada sobre tu Claro. hombro, tuvo que decir, bueno, sí. Pero lo son que mías. tú y yo estamos hablando en rápido son meses. absolutamente, Son claro. meses que nos tienen a todos distraídos en una novela espantosa, Gastón. Sí. ¿No es cierto? Y ese caso, recuerdo, todo el mundo decía en los pasillos de las redacciones, de los canales, de los periódicos, oye, pero si es la letra de Nadine Pero claro, Heredia. hombre. Todo el mundo compara incluso, oye, yo tengo esta carta, sí, yo tengo eso. Pero claro. Pero si es la letra, ¿cómo sale esta señora a decir que no era? Siguiente caso. Pedro Pablo Kuczynski. Miren esta foto extraordinaria de un joven PPK y de ella de un hombre. Aquí lo impresionante era que
se halló que PPK había tenido negocios, su empresa había tenido negocios a través de un tercero, Gerardo Sepúlveda, con Odebrecht. Y entonces, claro, él decía, pero es que yo no he tenido negocios. La plata nunca la tuvo No, en la palma. yo no he claro. tenido, yo no he negociado con nadie. Claro. Lo ha hecho este señor, pero la plata llegaba a su empresa, Gastón. O sea, este hombre Así es. o era bobo o nos quería creer hacer pasar por bobos, porque la plata al final terminaba en las cuentas de su empresa. Acá tengo justo el apunte, si me permites Por compartirlo favor, con tu por favor. público. Decía, ¿no? El 13 de diciembre, la congresista Rosa Barta reveló un documentos de Odebrecht que mostraban pagos por, ojo al numerito, $782,000 a Ouch. Westfield Capital, Ouch. una empresa unipersonal propiedad del buen O sea, no había PPK. socio. Unipersonal. Unipersonal. Sí. Imagínate. Cuando era, volvemos, ministro de Economía y premier, había esa Las figura dos doble cosas. doble Claro. cargo de Toledo. Él decía, es que yo he hecho una muralla china. Los negocios de mi empresa, los maneja Gerardo, que vivía en Chile, creo, no los manejo yo. Pero la plata iba a tu empresa. Decía esto Kuczynski, no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas. Claro, en estricto senso, esta frase es verdad. Bueno, el papel aguanta todo. Pero el papel aguanta todo, Gastón. Sí, claro, Carlos. Sale a decir esto y Gerardo Listo. Sepúlveda, ¿cómo quedaba además? ¿No? O sea, yo creo que había también como que 50 céntimos de traición. Tremendo. Y mira lo que más dijo PPK. A ver, vamos, ¿No es cierto? Dijo, estoy aquí para dar la cara. No me corro, ni me oculto, ni tengo motivo para hacerlo. No he mentido. Todos dicen lo mismo, ¿no? Sí, no he sí, mentido al país. No soy corrupto. Esos contratos son reales, están bancarizados. No tengo nada que ocultar. Claro que no tenía nada que ocultar porque lo hacía tu empresa, pero es que, claro, es la... Yo creo que él no distinguía o no quería distinguir entre No lo que quería, entre lo mi opinión privado, personal, entre sí. lo privado y lo personal, entre lo digamos los negocios ¿Dónde y lo acaba, personal. no? ¿Dónde Sí, acaba? ¿dónde acaba? Yo creo que se hacía el bobo porque alguien que estudió en Oxford y que además lo hizo. Y con ese mundo, esa esquina Eso te iba política a que decir, tenía, ¿no? Oye, y estudió con J.R. Tolkien, ¿ah? Autor del Señor de los Anillos, que debería ser un lujo, ¿no es Tremendo cierto? profesor Qué- británico, Qué claro. pena que no le enseñó un poco más de Sí, de portarse de- mejor. No, a portarse mejor. Vamos a hacer. Vizcarra. A ver. Otro gran mentiroso, pero este sí tiene una... Bueno, primero este personaje, Richard Swing, a mí me daba risa cómo se ponía la máscara de la... Que se le ponía como un piquito de pato. sí. Parecía un pato, pero rarísimo, ¿no? Era de los últimos personajes de esta fauna política que hemos tenido. Creo que los últimos personajes que nos ha regalado No, rarísimo. suerte de risas y salsa en la que se vuelve a Rarísimo. veces la Bueno, política. De Vizcarra, dos mundos. A ver. Swing y Vacuna Gate. Vamos rápidamente con Swing. Richard. Porque claro, se encuentran unas licitaciones de 175.000 soles y dice Vizcarra, bueno, yo lo conozco, ¿no? Como a muchas personas que participaron en la campaña. No he recomendado a esta persona ni a ninguna otra para que ocupe cargo público. Pero luego sale un audio donde él a una asesora le dice lo que tiene que decir para engañar a la fiscal o al fiscal que estaba investigando el caso. Y miren ustedes lo que le dice a la asesora A ver, para vamos a ver, engañarla, ¿no? vamos a ver. Hay que decir que entró 2 veces, lo que no hay que decir es lo otro. O sea, ¿se ha reunido con el presidente? No, dice, no. Ajá. Si dicen 5 veces que entró, van a decir que tanto. Hay que decir la verdad media. Ese es un sinvergüenza, oye. Sí, eso de la verdad a medias yo creo que a veces es peor que mentir. Sí, señor. Porque en mentir me la estoy jugando. Oye, ¿sabes qué? Mi camisa es verde. La gente va a ver, no, la camisa de Gastón no es verde. No. Pero mira, mi camisa es de un tono que no es verde, pero se apega al rostro. O sea, estoy tratando de meter el dedo en la boca, pues. O sea, Totalmente. diciéndote que es verde. Totalmente. Ya, ¿sabes qué? Te estoy mintiendo en la cara. ¿Qué vas a hacer? Pero la mentira a medias, o la verdad a medias, Carlos, me parece peor todavía. Y creo que es lo que es lo Oye, que es Gastón, acá. y si defiendo los 175.000 de Swing y dice, bueno, sí, yo sé que sus servicios valían eso y me quedo ahí. Ahí fue muy interesante porque uno de los medios, adelantándose a lo que tú dices, Carlos, sí, ya, el tipo era brillante, era una luminaria, sus servicios valían 175.000 soles. Fueron a buscar las órdenes de servicio Sí. de Richard Swing
y eran un desastre las estaciones de servicio. Era un CD grabado con 3, 4 cosas. Ah, era un desastre. Claro, o sea, sí. Ni siquiera podía justificar que eso va claro. No Mucho, valía. oye, así, ¿no? Rascándose con la urticaria. ¿Con qué justifico eso? Ya, dale un CD. Ya Gastón, está, ya. Alberto nos dice, A ver. Alberto Ibáñez, si mal no recuerdo, Vargas Llosa dijo la verdad del shock económico para Por solucionar el supuesto, nefasto por gobierno. Claro, supuesto. tienes razón, Alberto. Fujimori mintió ya que dijo lo contrario. Y Es aquí lo tengo verdad. también. O sea, un poco lo que Alberto nos dice quizás es que cuando digo la verdad, ¿no es cierto? De pronto me va a Digo la pegar verdad- en el negocio. Digo la verdad es que me sea útil. Hasta que me sea útil. Claro. Claro. En el caso que menciona nuestro buen Alberto. amigo Alberto, Fujimori, primero Vargas Llosa, vamos a ponerse en contexto, años 90, pasa en la segunda vuelta Fujimori con Vargas Llosa. Vargas Llosa era un hombre muy reconocido en las letras, tal, no había ganado el premio Nobel todavía, pero con la falta de malicia política que falta en tenía ese malicia, país, así es, claro, así es. salió y dijo, ¿saben qué, señores? Perú está en la B, en el suelo, en la banca, Sí. la hiperinflación de Alan Ajá. García nos tiene arruinados, tenemos que meter un shock económico. Y un shock económico era decir de que si un kilo de huevos valía claro. 8 soles, Iba a ser mañana iba a pasar, durísimo. de 8 soles iba a pasar a costar 60 Así soles. Entonces, Alberto Fujimori, con su tractorcito, su honradez, tecnología y trabajo, que dijo, no al shock. Entonces quedaron no al shock. Sí, y está incluso Hernando de Soto metido, sí. que estuvo dentro del equipo de Sí, Vargas claro, Llosa. equipo económico, claro. Sí. Y después, cuando Fujimori gana las elecciones en la segunda vuelta, Hernando de Soto se lleva a Alberto Fujimori en esta gira, la primera gira que tuvo Fujimori por Estados Unidos y por Japón incluso. Regresa Fujimori y el 8 de agosto, o sea, tenía 15 días, ni 15 días en el poder que hizo Alberto Fujimori. Que Dios nos ayude. Hurtado Miller saliendo claro. a decir que Dios nos ayude. Totalmente. Y eran los precios, para que nuestros amigos más jóvenes lo recuerdan. El ministro de Economía salió incluso a dar los precios, decían, tirando los precios ahora, ¿no? El kilo de azúcar que costaba hasta hoy 4 soles con 50, costará a partir de mañana 75 soles. Pero así eran era brutales, brutal, sí. me acuerdo. El claro. pan francés que costaba 20 céntimos pasará a costar 1 sol 40. Buen ejemplo, que los chicos lo recuerden, Era lo horrible, sepan en tal sí. caso. Dice Ruth, la corrupción es un mal endémico, estructural, digamos, es el gran mal del país. Está en el aire, ¿no? Está en Se el aire. respira. Daniel dice, Swing es una especie de agente para cosas frívolas que servía a Vizcarra. Qué buena forma de verlo, Daniel. Sí. Bonito análisis. Sí, de pronto, ¿no? Sí. Vamos ahora con Pedro Castillo, que también era otro que se las traía, ¿eh? Tírate. Vamos a ver qué pasaba el caso Zarratea. Se había conseguido una operadora, que era Karelin López, a la que Así es. tenemos en pantalla, que también era una, digamos, articulaba, ¿no? Le resolvía cosas de Como alguna dice, manera, ¿no? facilitadora. Una facilitadora, ¿ok? Y tenía que ver con las reuniones en Zarratea. ¿Qué cosa decía Castillo de las reuniones en Zarratea cuando la prensa comenzó a sacar esto en cara? Decía, las reuniones oficiales se realizan únicamente en Palacio de Gobierno. En mi domicilio, decía él, solo he recibido visitas de carácter personal. Personal, privado. Claro. Lo cual no era tan cierto, y segundo, que hay una agenda presidencial que además la ley exige que se cumpla justamente para evitar que uno se salga, ¿no es cierto?, Exacto. de esta norma y se produzcan reuniones como las de Gerí y como estas. Chifita o zarratea, ¿no? Ahí. Exactamente, es la Lo misma mismo, figura. Gastón, Sombrero, ¿no? capuchita. Así es. Es- Lo que es pasa es lo que había un mismo. congreso con Claro. dientes que lo mordía Castillo y no hay un congreso con dientes que muerde a Gerí. Están siendo digamos, ¿no? bastante más condescendientes Ah, no, con absolutamente, este ¿no? presidente, sí, creo que totalmente. Pero hubo un debate, recuerdo, que no sé si el público lo quiera compartir, lo comento contigo, cuando salió lo de Castillo, los defensores, los escuderos de Castillo, ¿no? Pero si él dice que es su vida privada, todo el mundo tiene derecho a tener vida privada. Y otros decían, no, momentito, el presidente de la República no puede tener vida privada, 24/7 tiene que estar bajo la auscultación de la fiscalización. Porque tú puedes decir, no, mira, era mi compañero del colegio, era mi primo, era mi promoción, y resulta que al día siguiente, a tu cuñado, a tu primo, le salió un negocio de millones de Eso dólares, pues, ¿no? es que es ahí. O sea, será tu amigo, pero tú eres el presidente de la República, Exactamente, hermano. pues. O sea, Es que, ¿cómo es este dicho que dice Gastón? La esposa del César no solo debe Debe ser parecer, honesta, sino claro, que además debe claro. parecerla. Bueno, pues. tal cual. Bueno, el tiempo nos gana. Vamos con Boluarte, el Guayquí, ¿no es cierto? Falta el...
Primero dijo que su reloj era de antaño. Sí, uno sí. primero que le Me dijeron. gustó esa palabra, de antaño. De Gustó antaño, esa- sí, ¿no? sí, sí. Lenguaje. Años. Sí. La primera cita que encontramos de Boluarte fue esta. No trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular, se refería al Rolex, es de antaño, lo uso muy eventualmente. He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias, decía ella, ¿no es cierto? Y saldré con las manos limpias. Sí, bueno, yo he trabajado desde los 19 años en mis primeras prácticas y hasta ahorita no logro conseguirme ni la correa del Rolex. Mira, no me hagas hablar que con 3 hijos uno no tiene, pero ni para un Seiko. O Sí, Seiko. sí. Como decía Un Shakira, Casio, tu Casio y tu Rolex. Sí. Un Casio. Bueno, Pero qué señora esta para decir, como comentábamos, ¿no? Voy a mentir no hasta que me convenga, sino hasta que me agarren. bueno, y cuando la fiscalía entró tumbando la puerta, Literalmente, amigos, o sea, no fue una figura, tumbaron la puerta. Tumbaron la Sí. puerta, ya se acabó la tesis. Y tuvo que inventarse esta otra, Sí. que también está en esta cita que compartimos con ustedes, que tiene que ver con esto. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de Oscorima y los he devuelto. Todo lo que he dicho es falso, no soy corrupta, no he mentido. Entonces, tenemos una historia sistemática de mentiras, ¿no es cierto?, por parte de los presidentes, que realmente, Gastón, es interminable. Una historia política basada en mentiras y en mentiras que no nos han venido bien nunca. Nunca, mira, ya tenemos pasada la cuarta parte del siglo XXI y seguimos en lo mismo. Acumulándolas, ¿no? Acumulando mentiras. ¿Y sabes qué es lo que me da miedo, Carlos? Espero no ponerme muy denso. Que normalicemos la mentira. Sí, que pues. esperemos Sí, bueno. que el próximo ocupante de Palacio de Gobierno mienta. ¿Saben qué? Casi An- lo vemos como Claro, normalizado, ¿no? así como antes era el roba pero hace obras. Sí. O sea, en esta nueva mitad del Sí. siglo va a ser roba pero hace De acuerdo, obras. de acuerdo. Pero miente pero De hace acuerdo. obras. Y así no vamos a salir nunca. Yo creo que la frase que más le escucho a los taxistas últimamente es cuando dicen, además chasqueando la lengua, Mira. pero si todos mienten. Sí. Es casi una normalización. Gastón, te agradezco muchísimo. ¿Dónde Encantado. conseguimos Ayacucho? Ah, la mira, batalla sí. por la independencia, hombre, que no te he Sí. preguntado. ¿Cómo lees Ah, el no, libro? El libro lo he leído muy bien, lo escribí en el año 2024. Aquí lo tienen, miren. Aquí está, Ayacucho. Está en todas las librerías. En todas las librerías, y si no, lo pueden conseguir en audiolibro, lo pueden conseguir como libro electrónico. Lo escribí por el Bicentenario de Ayacucho y en mis otros libros, hace un par de semanas, ha sido los 200 años del sitio del Callao, cuando se encierran en el Real Felipe. Eso lo pueden encontrar en otro de mis libros, en Perú Batalla. Excelente. Y ¿saben qué? Tenemos que conocer nuestro pasado, Carlos, para que no nos pase lo Me que vas nos a pasa en el decir. presente. Por eso hacemos memoria aquí en el Hay programa. que ser Gracias. felicito, Gracias, es un querido gran amigo. programa. Gracias, Gastón. Tu casa, cuando quieras. Sí. Bueno, Gastón Gaviola, un amigo y un escritor. Síganlo, de verdad se los recomiendo. Que